Bueno, las personas asiduas a este canal, incluso los que no son asiduos a este canal, pero tienen alguna afinidad con la cría de palomas, palomas domésticas, columba livia doméstica, en cualquiera de sus variantes, cualquiera de su variedad. Obviamente este video no le diría mucho, más allá de lo curioso que puede significar las cosas que yo he podido, ¿no?, encontrar en búsquedas en internet, comentarios, en lugares no afines con la paloma o con la práctica de cualquiera de las modalidades donde se emplea paloma. Aunque nos parezca absurdo, hay personas que todavía tienen una visión. He hablado con vecinos, he hablado con personas de todo tipo que no tienen más allá referencia de la paloma, tal vez en alguna medida de la mensajera, ¿no? De la cosa de la paloma mensajera a través de alguna película. Pero a pesar de esa pobre imagen que tienen o conocimiento de esta ave, resulta interesante los mitos que alrededor de ella se han construido. Y sobre eso quería hacer este video. Esto obviamente, más allá, como decía, de la curiosidad que pueda despertar en alguna persona que quiera saber cuáles mitos rodean a nuestra ave, en aquellos que no la conocen. Y estoy hablando exactamente los mitos sobre la paloma ladrona de barrio. Es interesante porque si aún empezamos viendo los mitos más absurdos, fue lo que yo elegí, ¿no? Obviamente para hacer este programa o este video lo más interesante posible, los mitos más absurdos y algunos muy frecuentes que encontré, y primeramente hablando sobre la paloma como tal. O sea, es asombroso cómo la Columbia livia, a pesar, Columbia livia doméstica, a pesar de que ha acompañado al ser humano prácticamente de las primeras civilizaciones y la ha empleado en funciones como el envío de mensajes o adornos de jardines, o incluso la ha domesticado para aprovecharse de sus carnes, la ha criado, la ha seleccionado, como todavía persisten mitos, como todavía hay una desinformación respecto a este animal, a esta ave. Todo el mundo sabe lo que es una paloma, es incluso símbolo de la paz, pero aún así persisten mitos. Estos mitos, por ejemplo, uno de los mitos que vi más frecuente y más preocupante, no solo para las personas en su desconocimiento, sino para los que criamos esta paloma. Uno de los mitos más frecuentes dice, los tengo apuntados aquí, por ejemplo, que las palomas son portadores de enfermedades. Son portadoras de enfermedades. Sí, eso es cierto, pero no más allá que cualquier animal, no más allá que cualquier mascota. Las enfermedades que puede portar la paloma, en la mayoría de los casos, no son de fácil contagio al ser humano. No es como se cree, o sea, no es un animal infecto, no es un animal, aunque sí, exactamente, existen algunas enfermedades que pueden llegarnos a través de las palomas, pero si mantiene cualquier persona la distancia correcta, o la higiene necesaria en caso de que las manipule, estaría muy poco riesgo. Estarían en muy poco riesgo, lo cual esto lo considero un mito, y es el primero que menciono por involucrar la salud humana. Cierto, yo soy palomero desde que soy un niño y nunca he padecido ninguna enfermedad producida por las palomas. Conozco a muchas personas, todos los palomeros, aunque hayan casos que sí han habido de problemas de salud con palomas, realmente son los menos. Realmente son los menos. Creo que si esto se va a la estadística, hay otras mascotas que son también una amenaza a la salud del ser humano. Todo depende de la higiene, todo depende del grado de cuidado, las vacunaciones y todas estas cosas, y la medicina preventiva y el ojo del cuidador en el caso de las palomas que se encuentren en cautiverio y se encuentren en manos de criadores. Con respecto a las palomas que se encuentran en libertad, con las livias domésticas, o sea, las palomas estas de los parques, las palomas que se encuentran en centros comerciales, mantén la distancia de ellos. Solamente es suficiente que mantenga la distancia de ellos y tengas tu higiene personal en caso de que tengas algún contacto, aunque fuese accidental. Solo eso sería necesario y te mantendría a salvo y alejado.
Otro de los mitos más frecuentes es que precisamente por esto son consideradas ratas aladas. Este es un mito, esto es un mito asombroso, ¿no? Las ratas sí son animales infectos, las ratas son animales que pueden producir enfermedades letales, algunas son portadoras de estas enfermedades letales y sí, las ratas son una amenaza. La paloma, como vimos ahorita, no son aves como las ratas, son aves limpias, son aves que se higienizan ellas mismas, son aves que toman baño, son aves que se tienen cuidado en cuanto a su estado, sus contactos con otras áreas, residuos de alimentos, bacterias producidas por excremento. Las aves, las palomas, no tienen este problema, son mucho más higiénicas que las palomas, por ende, no son un vector de posibles contagios humanos como serían las ratas. Esto es un absurdo tremendo. La suciedad, la insalubridad en que se mueven las ratas, la paloma no existiría, no sobreviviría. Por tanto, además de sus hábitos de higiene, las aleja de este animal. Pero es un mito interesante, ¿no? Como hay personas que sienten tanto rechazo ver una paloma cerca, como que suponen que incluso la tienes en la mano, una paloma doméstica que está vacunada, que mantiene todos sus estándares de salud, que no tiene evidencia de poseer ninguna enfermedad de transmisión al ser humano. ¿Cómo es posible que las personas incluso le hacen un acercamiento a esta paloma y hacen un rechazo como si lo estuvieran haciendo con una rata? O sea, esto es un mito y sería bueno que se tomara conciencia de que es un mito que no tiene el menor de los sentidos. También hay otro mito que está alrededor de la paloma, que son aves tontas. Muchas personas, por ver el comportamiento de las aves, de estas aves, cerca del ser humano, las considera tontas. Realmente, en los estudios que se han hecho en la inteligencia de las palomas, supera ampliamente a la mayoría de las aves. Se encuentra a nivel de los cuervos, se encuentra a nivel de las aves más desarrolladas en temas de inteligencia, son capaces de resolver problemas complejos a los cuales se les ha sometido, son capaces de aprender a una gran velocidad y aplicar su conocimiento, son capaces de descubrir, de detectar una vez entrenada una obra de determinado pintor y diferenciarla de otra obra de determinado pintor. Son capaces de reconocer palabras e identificar esas palabras, son capaces de tener soluciones a problemas que son, ya decía ahorita, de gran complejidad. Las aves, por su capacidad de aprendizaje, las aves, por su capacidad de sobrevivencia, adaptación al medio, a su hábitat, son aves que se destacan y se significan como una de los animales más inteligentes del planeta. O sea, de que una paloma es tonta, eso es la mayor tontería que se pueda escuchar. Pero es un mito que habla de esto, a pesar de esto, de que si solo haces una búsqueda en internet, en cualquier buscador, Wikipedia, cualquier buscador, sobre la inteligencia de la paloma, seguro, si crees que eres ave tonta, en 5 minutos que le dediques a hacer esta búsqueda, te asombrarás de los resultados, de lo que es capaz esta ave. Así que otro mito muy recurrente es que las aves son tontas, que estas aves son tontas, que las palomas son tontas, cuando no es así. Las aves están en su inteligencia que en su hábitat actual, la columbarivia doméstica, por ejemplo, utiliza a los seres humanos como si fueran suñuelos para conseguir los alimentos. O sea, esta ave ha aprendido que donde hay seres humanos, ya sea por intencionalidad o por descuido, los seres humanos siempre la van a proveer de alimentos. Por eso la ves tan cerca de los seres humanos y llegan a entenderlo y a familiarizarse tanto que son capaces de distinguir una acción agresiva en solo un gesto, una acción agresiva de una acción a la cual merecen la indiferencia y así en su camino. Se sienten seguras. Las aves tienen uno de los estudios que se relacionó con otro mito, que si son suicidas,
porque estas aves, ¿no? Las palomas, Columba livia doméstica, quien haya manejado a través de parqueo de un lugar donde un centro comercial que ve abundancia de estas aves buscando los alimentos que el ser humano les provee, consciente o de manera inconsciente. Estas aves, por ejemplo, no se asustan con los autos casi hasta en aparente atropello y son capaces de desprender el vuelo en el último instante y evitar la colisión. Esto tiene que ver con su capacidad visual y sus grandes reflejos. Ella se puede decir que ve como los objetos en movimiento como en cámara lenta, lo cual le permite una mayor cercanía a ese objeto que podría hacer colisión con ella y evadirlo en el último instante, sin ningún apuro y con toda la calma del mundo. Pero serán cualquier cosa menos tontas. Son, como decía, uno de los animales más inteligentes, que creo que si buscaras también información sobre esto, no solo romperías este mito o esta creencia difundida, sino que te asombraría y respetarías más la inteligencia de estos animales. Dice otro mito, otro mito que hay, que las palomas solo comen granos y restos, o sea, los restos de alimentos que el ser humano provee. Esto es un mito. Las aves, además de los granos, son granívoras por excelencia, además que puedan adaptado en su necesidad de sobrevivir a la hostilidad del ser humano. Fíjense qué interesante esto. El ser humano en su erosión, en la manera de erosionar su hábitat natural, que es en áreas rocosas, en espacios de montañas rocosas, algo así, en elevaciones rocosas, ella encuentra lugares apropiados de anidación, busca la altura. Estamos hablando de Columba livia doméstica que no habita en los árboles, no anida en los árboles, o sea, tal vez alguna rara excepción, pero por naturaleza ella va a buscar estos lugares. Eso se le llamó en sus orígenes paloma de la roca, por habitar en estos lugares. Esta paloma que da origen a nuestra paloma doméstica silvestre o de urbana, pudiéramos decirle, que es la más frecuente que vemos, tiene una gran variedad, pero esta, que es la más frecuente, por ejemplo, encontró en su capacidad de adaptación en la búsqueda de nuevos lugares donde le fuera más fácil la vida, ya decía, por la erosión, contaminación ambiental, el ser humano, calentamiento global, cambio de las condiciones de su hábitat natural, se trasladó a las ciudades por encontrar en las edificaciones verticales, por encontrar en las grietas, en las soladuras, en los lugares de estas ciudades, encontrar un semejante, un símil al lugar donde estaba. Además aprendió, como decíamos, y hablando de su inteligencia, a conseguir el alimento, los recursos necesarios para su sobrevivencia exactamente cerca del ser humano. Ser humano que la depredó, que la ha depredado ser humano para usarla como alimento, usarla incluso como adorno de sus jardines, o usarla como una paloma que lleva, que fue usada en caso de la mensajera a la guerra, a las batallas. Esta paloma que hoy incluso tiene las competencias más notorias, que son las competencias de carrera, las más conocidas, que tiene muchas otras formas de participar en la vida del ser humano a nivel de hobby, a nivel de ocio o de esparcimiento del ser humano. Esta es la más conocida. Esta paloma, por supuesto, cuando hablamos que solo se alimenta de grano y solo se alimenta de desperdicio humano, realmente lo que estamos hablando es un mito. Un mito. Ya explicaba que ella, en su proceso de adaptación, abandonar sus lugares, encontró una similitud en las instalaciones construidas por el ser humano y de tal manera estableció una relación con el humano, que el humano se le sirve de protección, le sirve de proveedor de sus alimentos, aun cuando el ser humano sea inconsciente de esto. Entre sus alimentos también están la fruta, la verdura, incluso algunos gusanos, algunos proteína animal proveniente de estos insectos o gusanos, también puede ser parte de su dieta. Preferentemente son granívoras, pero es un mito que solo coman grano o solo coman desperdicio de alimentos humanos.
Eso es un mito. De hecho, las comidas procesadas son quien dañan a la paloma. La comida procesada son quien disminuyen la inmunidad, la sobrevivencia de estas aves. Estas comidas procesadas que son hasta dañinas para nosotros y también lo son para ellas, pero tienen una capacidad de adaptación y de sobrevivencia que son capaces de acostumbrarse a este tipo de alimentos aún cuando no sean parte de su dieta natural. Entonces, esto de que solo comen grano y solo comen desperdicio también es un mito, mito frecuente. Y son curiosos, ¿no? El que conozca las palomas culturalmente, como muchos cubanos las conocemos, españoles, algunos argentinos y personas de todas partes de Europa o otras partes del mundo, incluso Asia, sobre todo Asia, originaria de estas palomas, muchas de ellas de allá. Estas personas, por supuesto que la mayoría que tengan relación con las palomas se reirían de estos absurdos. Son mitos, sencillamente son mitos. Otro mito es que las palomas son inútiles, son aves inútiles. ¿Para qué sirve una paloma? ¿Para qué sirve la paloma? No, realmente la paloma sirve, ha servido en la historia, es un problema cultural, tiene presencia cultural en muchos países. La paloma tiene referencias bíblicas, la paloma tiene referencias en todas las grandes religiones, en el Corán. La paloma tiene una referencia bíblica bien importante. O sea, que ya desde el punto de vista cultural, incluso la paloma está presente, mucho más arraigada en culturas, ya le digo, en Europa, en sus diferentes modalidades, como también en Asia y en el Caribe, en algunas áreas, como Cuba, en todo lo largo y ancho de la isla, o tal vez como en Dominicana se empiezan a ver algunas expresiones, pero siempre ha tenido una presencia en todos los países del mundo, ya sea como paloma deportiva, paloma de competencia, de muchas infinitas, bueno, bastantes modalidades que hay, no son infinitas, pero hay bastante número de modalidades que incluso uno que lleva años lidiando con ella se asombra cuando ve modalidades en otras regiones que involucran la paloma, de la versatilidad, de la plasticidad de la paloma, de a dónde el ser humano puede conducir a la paloma y realmente hacerla útil en el área, decía, de los hobbies, de las competencias o en el ámbito deportivo. Hay muchas variedades. Por tanto, que sea un animal inútil, desde el momento en punto que forma parte de la cultura humana, de la civilización humana, está presente como mensajera en muchas culturas o en todas las culturas, ya no solo en guerras, sino en situaciones de lejanía. La paloma ha jugado un rol que para nada es un animal inútil. No es un animal inútil, incluso puede ser un animal de compañía, de compensación psicológica bajo determinadas circunstancias. Puede ser un ave, un animal de soporte psicológico a personas con determinadas características. O sea, de inútil no tiene nada. De inútil no tiene nada, pero es otro mito que rodea a la paloma. Otro mito, ¿no? Otro mito es que las palomas blancas son diferentes a las palomas comunes. Porque, bueno, normalmente las asocian a la paz, a la pureza, a un símbolo. Realmente no hay diferencia, solo son diferentes en el color blanco, que es ausencia de pigmento. Las palomas tienen estos colores producidos por pigmento. Estos colores y sus combinaciones genéticas, a través de combinaciones genéticas, pueden producir variantes de color a través de mutaciones, incluso genes que son modificadores, y pueden no solo tener colores determinados, sino patrones de colores que podrían ser tipo mancha, tipos dibujos o algo así, y realmente es la misma paloma. O sea, si hablamos Columbia libia, la puede haber blanca con ausencia de pigmento, o la puede haber de otros colores si prevalecen los pigmentos, combinaciones de estos pigmentos incluso, y no hay diferencia entre una paloma blanca porque represente la paz, o sea representante de la paz, de la pureza, símbolo de muchas cosas bonitas, divinas o sacras en la literatura,
en el arte, en la pintura, en todo. La paloma blanca tiene un símbolo, representa algo, se ha utilizado como símbolo de pureza, casi siempre castidad, paz, tranquilidad, pero es la misma paloma esa que tú ves en el parque. Es la misma, aunque tenga otros colores. Estos son mitos sobre la paloma en general. Ahora, en cuanto a otros mitos, ya entrando en la crianza de estos animales, que ya esto es un poco más específico, ¿no? Pero son mitos que busqué tratando de hacer un vivo. Cuáles mitos habían, aunque podemos estar hablando de la paloma, y no es el caso, la paloma tiene mucha información que puedes encontrar en internet, lo mismo al alcance de los niños, al alcance, primer contacto con la identificación de este animal, de este ave, aquellos que les guste la cosa de los animales, ¿no? La cosa natural o lo que fuese, encuentras en internet con simples búsquedas, hay bastante contenido que te puede no solo romper los mitos, sino formarte una idea mejor de qué animal es esta paloma. Pero sobre estos mitos, ya hablando en otro ángulo, ya sobre la crianza de estos animales, aquellos que crían estos animales, que ya estas cosas que vimos las viste como curiosidades. Después te voy a poner otras que son asombrosas con respecto ya específicamente a la paloma ladrona de barrio, que es la que me ocupa a mí mi tiempo y es la que yo le presto atención. Pero hay mitos, por ejemplo, en cuanto al manejo y la crianza de los animales y en el caso de la consanguinidad. Asombrosos los mitos que hay con la consanguinidad. Por ejemplo, la consanguinidad en la paloma, como en cualquier otro animal, se trata de los cruces endogámicos, los cruces que tienen que ver con parientes cercanos, parientes muy cercanos que comparten información genética y por ende traen algún tipo de interacción diferente a cuando los familiares que tú reproduces con ellos no tienen ningún nexo familiar. Pero hay mitos para la consanguinidad. Por ejemplo, uno de los mitos más frecuentes que te encuentras, sabemos, consanguinidad, cruces familiares, parentales, donde puedes tratarse lo mismo padre-hijo, madre-hija, perdón, padre-hija, madre e hijo, pueden ser dos hermanos, medios hermanos, primos, sobrinos, todo esto son cruces parentales, cruces familiares, comparten la misma información, en alguna manera comparten información genética con alguna mayor o menor cercanía. Cuando estos animales se cruzan entre sí, pueden dar resultados tales como una elevada consanguinidad, si mientras más estrecha es la unión de estos dos ejemplares que cruzan. O sea, padre e hijo, hermanos, serían de las más fuertes, de la mayor concentración de lo que llamamos consanguinidad. Ahora, una de las cosas que llama uno de los mitos es que dice que las palomas pueden aparearse indiscriminadamente, sin efectos negativos. O sea, que puedes hacer, este mito es que tú puedes cruzar padres, hijos, primas, no sé cuánto, sin consecuencias. Realmente esto no es así. Realmente el trabajo en consanguinidad no es un trabajo que se acostumbra o se aconseja por ningún experto a ningún criador que no tenga experiencia en estas cosas. Primero porque cualquier animal sometido a la consanguinidad va a tener los mismos problemas, la paloma también, que tiene una resistencia a los problemas de consanguinidad, o sea, soporta la carga consanguínea con mucho más, hace mucho menos efectos negativos que otras especies, sí es cierto, pero indudablemente tiene que resultar el trabajo en consanguinidad con mucho cuidado, con mucho conocimiento de lo que se está haciendo, conocimiento de los animales con los que se está trabajando, para, de ser posible, detectar las consecuencias que pudieran ser mutaciones genéticas desfavorables o pudieran ser aparición, transmisión de enfermedades degenerativas o pudieran aparecer los llamados genes letales que no permiten la sobrevivencia tan siquiera a un embrión y muchas de estas consecuencias que vienen de formaciones físicas, de formaciones psicológicas, inadaptación del animal, incapacidad de orientación correcta, incapacidad de sobrevivencia contra un medio hostil como la que se va a enfrentar por los depredadores que tiene bastantes depredadores la paloma.
Por tanto, la consanguinidad, si bien puede ser beneficiosa, también puede ser un gran problema. Pero en este caso, el mito es que la paloma cruza la cualquiera con cualquiera, que no va a pasar nada, no hay consecuencias. Sí hay consecuencias con respecto a la consanguinidad. Sí no es aconsejable que trabajes con la consanguinidad si no tienes un mínimo conocimiento de qué se trata. Pero bien, es un mito que la paloma pueda criarse entre ellas, las mismas familias, sin traer consecuencias. Eso es un mito. Sí puede traer consecuencias. Otro mito relacionado con la consanguinidad, bueno, ya vimos el de que se pueden, asombroso, cuando uno tiene alguna idea, ¿no? Es asombroso lo que los demás que no saben de estas cosas pueden llegar a pensar. Otro mito es que la consanguinidad en la paloma es inofensiva. Eso, no importa, son familias. Oye, no importa, son familias. No, no, no es inofensiva. Las palomas, aunque pueden haber sido criadas de manera selectiva, lo cual en algún momento ha obligado o ha indicado que es viable trabajar con ella para fijar determinados caracteres o determinados comportamientos, y es necesario que este trabajo se haga trabajando con la consanguinidad, como mencionaba ahorita. Esta consanguinidad debe hacerse con conocimiento, debe hacerse ya después que el criador tiene alguna experiencia con respecto a la línea o al tipo de paloma que está trabajando y qué es lo que quiere conseguir. Existen muchas formas de reproducir, obtener buenos resultados en la dirección que quiera la persona sin tener que trabajar la consanguinidad. O sea, ¿por qué razón? Porque la consanguinidad no es inofensiva, no siempre es inofensiva. Una consanguinidad repetida, esta consanguinidad, perdón, va a traer debilitamiento en los animales, de crecimiento en cuanto a su estatura, en cuanto a su físico, en cuanto a su morfología, en cuanto a sus habilidades, en cuanto a su temperamento. Todo esto puede ser afectado sencillamente, aunque todo esté marchando bien, puede haber depresión de inmunidad, puede haber depresión de tamaño, o sea, pérdida de tamaño, pérdida de características que luego se recuperan, es cierto, con otros cruzamientos que no sean consanguíneos. Pero sí es un mito que, como decíamos, que la consanguinidad fuera inofensiva. No es inofensiva, puede ser letal al extremo de echar a perder una población de palomas que están bajo tu custodia o bajo tu responsabilidad como criador. Puedes terminar dañando todo un grupo de animales, inclusive afectar desde los reproductores que elegiste por tener problemas de consanguinidad, toda su descendencia traer problemas. O sea, no es inofensiva y por eso hay que ser cuidadoso a la hora de trabajar con ella. Otro mito dice que la consanguinidad siempre conduce a problemas de salud. No, esto que vimos ahora no es lo mismo que estoy mencionando yo. Esto anterior es un mito. Que es inofensiva es un mito. Que siempre va a traer problemas de salud es otro mito. Es otro mito. Puedes trabajar con la consanguinidad hasta ciertos niveles, con cierto grado parental, con cierto grado por ciento de sangre compartida, sin tener muchos problemas. O sea, puedes trabajar de una consanguinidad lineal, padre con hija, padre, nieta con abuelo. Puedes trabajar todas estas cosas hasta cierto nivel. Hasta una tercera generación, por ejemplo, no debes tener mucho problema. Ahora, esto no quiere decir que te descuide, aunque hagas un solo cruce consanguíneo, debes chequear tu resultado, porque por eso necesitas alguna experiencia, porque puedes estar trayendo algún problema que después, cuando aparece este problema, que puede ser recesivo, aparece en otros cruzamientos y aflora, y ya es tarde para saber ni por dónde vino ni de dónde salió. Por ende, cualquier cruce consanguíneo debe hacerlo con mucho cuidado. Pero esto no quiere decir que siempre vaya a conducirte a problemas de salud. No, muchas de las razas, de las variedades que tenemos, de los perfeccionamientos de las líneas, de la mejoría de las líneas, se han producido por trabajo de consanguinidad. Por ende, no siempre va a traer problemas de salud, pero quien los ha hecho o quienes lo hacen, obviamente son personas con experiencia en la crianza de estas aves, o sencillamente personas que tuvieron mucha suerte, o tuvieron suerte.
pero no, es un mito que porque trabajas con sanguinidad siempre va a haber, traer problemas de salud. No, no es un pecado, no, no es un pecado que es castigado, no, no es un pecado castigado como podría suponerse o da pie a este mito. La consanguinidad, otro mito, es necesaria para preservar características deseadas. Se habla de esto también. Fíjate como una pregunta lleva a otra, ¿no? Como un comentario lleva a otra, el nivel de confusión que hay con este tema de la consanguinidad. En este caso, tal parece que lo que acabo de decir justificaría este mito y no es así. Este mito dice que la consanguinidad en palomas es necesaria para preservar características deseadas. Una cosa es que use consanguinidad para conservar características deseadas y otra que sea necesaria e indispensable. No, hay muchas líneas que no son consanguíneas, muchos ejemplares que no son parientes entre sí, que pueden compartir las características deseadas de acuerdo a la finalidad para la cual tú crías o reproduces la paloma sin que tengas problemas de consanguinidad y prevalecer en las descendencias. O sea, esto es un mito. No necesariamente, no es indispensable que como dice este mito, que para preservar características deseadas tengas que acudir a la consanguinidad. No, esto es un mito. Esto es un mito. Entonces, otro mito de la consanguinidad dice que solo afecta a la apariencia física de las palomas. Solo afecta la apariencia física. No, además de poder, de afectar la apariencia física, también puede afectar sus órganos, puede afectar su salud en general, puede afectar su inmunidad, puede afectar su relación con el entorno, con su medio ambiente y por ende puede ser una paloma con problemas de salud, sobre todo problemas de inteligencia, problemas de orientación, problemas de capacidad de vuelo, problemas de sobrevivencia, problemas de echar adelante una cría, problemas de dificultarle, pues, en el caso de las hembras, poner huevos, en el caso de los machos, fecundar huevos, puede traer consecuencias a este tipo de la consanguinidad. Esto sí es un mito, el suponer que solo va a afectar la morfología, la expresión física visual del animal. No, va a afectar, puede afectar también su salud y puede afectar también a nivel psíquico el comportamiento del animal producido por la consanguinidad. Y esto puede también transmitirse o casi siempre va a estar siendo transmitido a su descendencia. Por ende, ya le digo, la consanguinidad no es algo que se coja a la ligera, pero tampoco es algo que debemos tener en un nivel de mistificación. Si se trabaja bien con la correcta orientación, ya voy hasta laboratorios para tener alguna idea de cómo fueron las cosas en cuanto a la genética y el ADN. Hoy tenemos esa posibilidad, pero siempre hay un experto en aves que puede ser no solo un criador experto de experiencia, sino un veterinario, un experto científico, tal vez cercano, disponible, en el cual te podría orientar sobre cómo realizar un trabajo de consanguinidad. Pero lo que puede estar claro que no solo esperes que si hay un problema de consanguinidad, lo veas en su morfología, lo puedes ver en otros aspectos. En relación a la salud, ya te decía, a su desarrollo como individuo, a su capacidad de obtener recompensas reproductivas, éxitos reproductivos, podría también ser un fracaso. O sea, no solo en su morfología, sino en su salud, sino en su relación también con su entorno, en sus relaciones sociales, que es una paloma de muchas relaciones sociales, también te podría traer problemas el hecho de la consanguinidad. Entonces, en resumen, más o menos, estos son mitos, no sé si quedó alguno, que están relacionados con la consanguinidad. Lo introducen aquellos que son más dados para personas no entendidas en este tema, y esto un poco para personas, si estás viendo este video y tienes alguna experiencia en paloma, bueno, que lo tengas. Ahora, lo más interesante de los mitos que he encontrado es el mito que se relaciona sobre la paloma ladrona de barrio. Le gustamos llamarse en Cuba paloma ladrona de barrio. Y el hecho de utilizar la palabra ladrón, que desde los inicios de esta paloma siempre se cuestionó, a pesar de que siempre también se bautizó como paloma ladrona, siempre se cuestionó por qué este título, cómo es posible que una paloma robe.
realmente esto de robar todavía se sigue utilizando ese término, pero no tiene nada que ver. Por definición de este animal. Este es un animal, la paloma ladrona, es una de las variedades que en el caso de los cubanos, en el caso de algunos países como Argentina, en el caso que tienen una cultura ya, bien marcada a partir de la década del 50, aunque proviene de décadas anteriores, la presencia de estos animales que son derivados de animales de competencia, son animales de algunas características formados, seleccionados por creadores españoles de los años 1400, qué sé yo, que tienen estas palomas para atraer palomas como si fueran cazadoras, como si fueran suñuelos, traer palomas a su casa, que en unos inicios era como una fuente de alimento, de búsqueda de alimento. Esto da origen, entre otras cosas, a este nombre de paloma ladrona. Que se conoce esta paloma. Pero bueno, esta paloma nada tiene que ver con esto, y menos en esta época que ya se utiliza hasta esta que llamamos paloma ladrona de barrio con una finalidad de hobby o de entretenimiento en tiempos de ocio, o sencillamente incluso una modalidad competitiva. También tiene su vertiente competitiva. O sea, no tiene nada que ver con una paloma robe. Pero ahí es donde está lo interesante, que tal vez de ese título devienen mitos que cuando yo he hablado con algunas personas me llama la atención por ejemplo, uno de los mitos dice que dice de los mitos que las palomas roban, pero que las palomas son conscientes de que están robando. Las palomas roban y son conscientes de que están robando. Ahora, ¿qué es lo que se supone en este mito de que se está hablando? Y es lo que uno llega a los niveles de decir, pero a ver, ¿cómo es posible? Sí, es posible. Son personas que no tienen, no están avanzadas, ni tan siquiera acercadas a través de un familiar o alguien que tenga este tipo de paloma, que realmente qué cosa es paloma ladrona. Y su imaginación se echa a correr. Entonces, ya no solo dice que la paloma roba, y, y y roba porque, por ejemplo, se dice que la paloma va a tomar lo que no es suyo. O sea, puede entrar a un patio, llevarse piedrecitas, llevarse materiales para la construcción del nido, llevarse palitos, llevarse cosas. O sea, como que ellos ven que la paloma es capaz de entrar a otro patio, entrar a una propiedad privada que no es donde ella se encuentra, para encontrar algo, coger alimento, y entonces la consideran que la paloma está robando. Pero dicen que ella lo hace y que lo hace consciente de que ella está haciendo algo mal hecho. Mire qué interesante, o sea que como es ladrona, sabe que entrar a una propiedad y coger cosas que no son ellas son robar. O sea que la paloma roba y es consciente de que está robando. Eso es. La paloma, aun cuando haga eso, no está robando nada, se está prohibiendo. Es como pensar que un gorrión roba, que cualquier otra ave roba. Todas comen piedras, todas comen, necesitan los alimentos, ellos tienen minerales, obtienen lo que le llaman en la molleja, depositan estas piedrecitas, que es lo que se le llama los dientes de las aves. O sea, esos son animales, cosas que son necesarias, como pensar que los pollos que brincan de un patio a otro porque pasan a una propiedad, están robando, y que son conscientes de que están haciendo algo mal hecho. Entonces, esto es uno de los grandes mitos que hay. Las palomas ladronas no tienen nada que ver con la sustracción de piedrecitas o de alimentos o de elementos que tengan que ver, ser necesarios o útiles en la construcción de sus nidos. No tiene nada que ver el apelativo de paloma ladrona con este hecho. Dicen que son maliciosas y astutas. Las palomas ladronas, no todas, no tienen ni malicia ni tienen un plan de robar. No planifican. Oye, mira, ahora que no nos están mirando, vamos a brincar, vamos a hacer esto, vamos a jugar por descuido, vamos a entretener el perro del vecino, vamos a evadir el gato, vamos a que la señora nos está mirando. No, ellas no planifican nada, ni son maliciosas, ni mucho menos. Son animales con una conducta natural que extraen de la naturaleza. Ellos no tienen el sentido de propiedad que pueda tener el ser humano. Los animales no tienen ese sentido de propiedad. Entonces ellos no se pueden entender que existan propiedades ajenas, ni que existan cosas más que sus elementos. Los elementos que necesitan sencillamente se encuentran en un lugar donde
sea una propiedad diferente a la que ellas viven, pero ellas no tienen sentido de propiedad. O sea, una paloma no puede robar y ser maliciosa o capaz de planificar un golpe. Vamos a dar un golpe y vamos a llevarnos la arena que este hombre está aquí, vamos a llevarnos los granos que se le cayeron o que le echó a los pollos, vamos a robarle la comida al pollo, vamos a hacer un plan. No hay nada de eso. Hay un comportamiento natural que no planifica ninguna acción de este tipo porque principalmente sobre la base de que ellas no tienen conciencia de propiedad como la tiene el ser humano. Esto es un mito de estos absurdos con esta paloma. Otro mito dice que todas las palomas son ladronas. Todas, no todas, no, que todas las palomas son ladronas. Entonces, este mito, todas son ladronas, todas roban. Bueno, visto de esta manera, obviamente sí. Obviamente todas son ladronas. O sea, a veces uno oye, no, tú quieres paloma ladrona, pero si todas son ladronas, ¿cómo que ladronas? Todas son ladronas. Sí, todas son ladronas porque todas contan, entran al patio. Una vez me pasó esto, yo vi una que hacía esto, yo vi aquello. Y siempre hay anécdotas interesantes, ¿no? A través del cuento, cuando tú estableces una conversación con alguien que no conoce nada de esto y tiene una experiencia, si vive en un edificio como una paloma común o silvestre, asilvestrada, sata, le llamamos los cubanos, común, le llaman los argentinos, surita, le llaman los españoles, estas palomas silvestres domésticas o palomas urbanas, como sería más correcto llamarle, o palomas de campo, también camperas, que sean columba libre también, pero habitan en los campos, siempre va a haber una anécdota con ellas que las va a colocar pobrecitas en palomas ladronas. Y siempre alguien vio como la paloma robó, planificó, robó, y entonces ya viene este mito, todas son ladronas. O sea, no solo las blanquitas, las negritas, las de buche grande, las de buche chiquito, las bonitas, no te desconfíes, todas son ladronas. Realmente no existe nada de esto. Si no existe para una, no existe para ninguna. Entonces, estos son la confusión del ser humano en confundir que la necesidad de búsqueda que hace esta paloma con una capacidad de sobrevivencia extraordinaria, adaptación a hábitats diferentes, la búsqueda de recursos que pueden ser alimentos, agua, pueden ser elementos para construcción de nidos, espacios para anidar, frutas, pedazos de cáscara de árboles que están en otra propiedad, hojas secas, que sean con esta finalidad de anidación o piedrecitas o incluso residuos de alimentos que puedan haber, esto no las convierte en ladronas. Son muestras de sus instintos, muestras de su capacidad de adaptación, muestras de su inteligencia y de que no tienen un sentido de propiedad como lo tienen los seres humanos. O sea que ya esto es uno de los mitos más grandes con respecto a la paloma ladrona. Ahora, para aclarar esto, y a modo tal vez de entendimiento, quienes no conocen de esta paloma, la paloma ladrona realmente tiene su definición. Esta paloma es una paloma que por definición es una paloma que tiene muy arraigados sus tres instintos que son importantes: el instinto de persecución, el instinto de conservación y el instinto de seducción. Lo tiene súper desarrollado, más que algunas otras variables. Estos tres instintos le permiten a la paloma, en el caso de la persecución, perseguir otros congéneres, otras palomas, perseguirlas, caerle atrás, acercársele, hacer vuelos en compañía. Este instinto de persecución. El instinto de seducción es que le permite enamorar o cortejar a la paloma con fines de atraerla hasta su lugar donde se encuentra su palomar, su cajón o su nido, a atraer estas palomas, cualquier congénere, sin distinción de sexo, edad o color. O sea, ella va a traer cualquiera porque cualquiera le va a servir en su propósito. Cuando no es el propósito reproductivo, sería el propósito de otro instinto que sería la fundación de una colonia. Tienen este instinto bien arraigado y si se encuentra colocada sola, que es como se coloca esta paloma ladrona de barrio, sin la percepción o que tenga la percepción de que es parte de una colonia, no tiene contacto con esa colonia más allá de los primeros días cuando era un pichón. Luego, esta paloma se somete al celibato o
a la soltería, incluso después de hacerse la aconsejable una cría, después de ya casi un año de esta paloma tener una vida colectiva, y se mantiene encerrada en su cajón, a donde ella va a traer cualquiera de las palomas que encuentre en el área. Esto, ya sea macho o sea hembra, va a tener esta misma actitud, con algunas modificaciones de comportamiento que obviamente ya serían, para quienes estén más avanzados en el tema, las entenderían, y que no tendría que entrarse un poco más en este mundo. Pero sí, esto es lo que haría esta paloma ladrona. Esta paloma tendría desarrollado estos tres instintos que han sido por selección de la paloma común desde el siglo, qué sé yo, se habla del siglo, bueno, ya en 1711 hay literatura que hace alusión a 1400, y probablemente más atrás se habla. En el caso de España, ¿no? Como origen en España y introducida por los árabes. La idea de la existencia de esta paloma, que se cultivaba solo con esta intención, que trajera los congéneres. Por tanto, estos instintos iban a estar bien marcados en esta paloma. Esta paloma se selecciona a partir de estos instintos. En el caso de la conservación, es que ella sea capaz de perseguir, seducir, pero nunca ir al palomar que no sea el suyo, sino traer la paloma al suyo. Entonces, esto es lo que se llamaría conservación. Por ejemplo, la definición correcta de una paloma ladrona es aquella que sale a volar con la única intención de atraer y encerrar en su cajón a cualquier congénere sin distinción de raza, sexo, edad o color. Esto sería una paloma ladrona. De acuerdo a estas cualidades, solo son sostenibles en la línea del tiempo gracias al criador, gracias a la persona que mantiene una selección rígida en estos ejemplares para poder que permanezcan, además de los gustos estéticos, de las preferencias, formas de vuelo, maneras de buches, colores, independiente de todas esas cosas adicionales. Eso es lo fundamental en la paloma ladrón, que se consigue por cría y selección, y un manejo diferenciado a cómo se manejan otras variantes de esta misma paloma, incluso con alguna similitud a esto. Esta paloma, precisamente dentro de la cultura cubana, se ha arraigado con gran fuerza cultural de más de 100 años, que sé yo, 80 años, se ha arraigado de tal manera que en los barrios ya esta paloma es parte de la cultura de barrio, es parte de la cultura ya hoy casi nacional o identidad del cubano. Esta paloma se tiene a modo de permitir, se permiten los barrios donde hay criadores de esta paloma, compiten a ver cuál de esta paloma demuestra con mayor valía estas cualidades, y es capaz de atraparle la paloma al vecino, que también tiene la suya con la intención de atraparte la tuya. Y en esto se establece una relación de confrontación entre criadores que siempre es amigable, siempre es entendida, y está alrededor de esto como un hobby, se considera un hobby o una práctica. Dentro de esto ha llegado en los últimos 20 o 25 años a desarrollarse una actividad de carácter competitivo que ya implica jueces, puntuaciones, plantillas de enjuiciamiento que van a evaluar la intención de este animal por expertos jueces de acuerdo al criterio de cada tipo de competencia. Hay diferencias en opiniones, hay diferentes tipos de competencias que van a evaluar cuál de estos animales que han sido sometidos a un enjuiciamiento, que van a demostrar estas cualidades que habíamos hablado en su entorno, bajo la supervisión de jueces y en presencia de su propietario, se van a ir dando puntos por determinados comportamientos que se considera son imprescindibles para que sea una buena paloma ladrona de barrio. Esto se ha llevado ya a niveles competitivos cada vez más masificados y con más personas. O sea, nada tiene que ver esta paloma de barrio, cuando hablamos de ella, absolutamente nada tiene que ver con la paloma que obtiene recursos de casa del vecino o en el barrio, arena, minerales para su nutrición, su producción de calcio para sus huevos, o para obtener estos minerales que se encuentran en la gravilla, en la arena del vecino, en el tejado del vecino. Nada tiene que ver con la búsqueda de recursos para construcción de nido, agua o incluso alimentos.
Esto nada tiene que ver con la verdadera definición o la correcta definición que es una paloma ladrona de barrio. Esto es mucho más amplio. Esto genera algo, como decía, una ficción que ya es cultural. Conozco desde que tuve uso de razón, la existencia de ella. Y puedo hablar que es una de las aficiones más apasionantes que a título personal puede hacer una persona amante de la naturaleza, amante de los animales y de los animales con inteligencia y con capacidad de aprendizaje. Esto no es una invitación a que te adentres en este mundo más allá que el interés que puedas tener en las cosas relacionadas con las aves. Busca en internet, este sitio siempre está abierto a la participación de personas que se inician en esta actividad o sencillamente sientan la curiosidad. Somos Vuelo de Arraigo y estamos aquí para acercarte a nuestra forma cultural, a nuestra forma de ver la paloma desde nuestros orígenes y orígenes como cubanos, y que mantenemos esta práctica en cada lugar donde hay un cubano, siempre va a haber un palomero. Entonces, como nada que decirte, que estas cosas que quería compartir, que son casi como una pincelada para quienes conocemos la paloma, creo que pudiera ser de motivación a quienes se manejaban o se relacionaban con este animal a partir de estos mitos o otros más absurdos que hay. Te decía, somos Vuelo de Arraigo y estamos aquí para ti y seguimos.